Hola chicos, buenas tardes. Bueno, pues vamos a comenzar con esta actualización de mercados y datos macroeconómicos para ver cómo puede iniciar la semana y qué nos va a deparar en los próximos días los mercados. Por un lado, tenemos la tensión provocada por la guerra entre Irán e Israel y es que parece que ya se está empezando a descontar en los mercados, ¿no? Y puede que dé unas oportunidades muy interesantes en el medio y largo plazo. Por otro lado, algo curioso es que Estados Unidos aprueba un nuevo paquete de estímulo de 100.000 millones de dólares para Ucrania e Israel. Y es que esto es bastante peligroso porque con una inflación descontrolada, lo que acaban de aprobar, por así decirlo, es meter más leña a la hoguera. Favorece el descontrol e incremento de la inflación y es muy probable que haga que el oro siga subiendo hasta quizás los 3.000 euros, 3.000 dólares, perdón, la onza, y otros activos se vayan revalorizando, como podría ser el Bitcoin. Cuidado con esto porque comenté que podría tener una caída hasta los 50.000 puntos, que sería algo bastante atractivo para entrar a largo plazo, pero quizá este nuevo estímulo pueda hacer que a lo mejor no tengamos esa caída que estamos esperando y siga subiendo al alza. Por último, dato preocupante y es que la expectativa de inflación a 12 meses está repuntando. Veníamos de un 2,9 y nos hemos pasado a un 3,1, lo tengo aquí marcado, ¿de acuerdo? Fijaros cómo la tasa de inflación a largo plazo para tener un crecimiento tendría que rondar entre el 2 y el 2,5 y vemos como es cierto que hemos remitido esa inflación que veníamos de casi un 6%, pero está empezando a repuntar y quizá con este nuevo paquete de estímulo vuelva a subir algo más. ¿De acuerdo? Vamos a pasar con los gráficos a nivel técnico. Si empezamos con el petróleo, vemos cómo estamos llegando ya a una zona del 50% de retroceso de Fibonacci. Tenemos el canal alcista y en estos puntos que estamos empezando a ver ya velas de rechazo y demás, quizá podríamos ver un nuevo repunte al alza. Va muy influenciado sobre lo que pueda pasar con la guerra, ¿no? Pero bueno, es verdad que si el conflicto parece que se relaja, el petróleo podría lateralizar. Si hubiese incremento en la tensión, podría haber un repunte muy fuerte hasta los 94 o 95 dólares. A priori, a nivel técnico, mientras no pierda esta zona que tenemos aquí de los 84 dólares, incluso los 83 dólares, que sería el 61,8, podríamos ver nuevos ataques al alza. Pero de momento hay que ir vigilando, ¿de acuerdo? Tenemos en síntomas de RSI una tendencia rota, por lo tanto podría haber un poquito más de caída, así que de momento vamos a ir esperando. En el caso del oro, ¿vale? Tenemos la tendencia general alcista, teníamos aquí esta tendencia secundaria y después de esta subida tan espectacular, con un poquito de relajación que está teniendo ahora mismo la guerra, lo más normal era que metiese algún tipo de descanso, algún tipo de corrección. ¿De acuerdo? Tenemos también una tendencia alcista en síntomas de RSI, por lo tanto, bueno, todavía puede caer algo más. Aquí teníamos una zona de soporte, la zona de los 2.320 dólares, que en el caso de que la pierda, sí que podríamos tener una corrección ya un poquito más severa, que podríamos irnos hasta la zona del 50, 61,8, la zona de los 2.200 dólares la onza, que bueno, si os dais cuenta, sería una caída sana simplemente para llegar a la diagonal de la tendencia y a partir de ahí podría haber un nuevo repunte, ¿de acuerdo? O sea, esto es algo que era bastante previsible que fuese a suceder. Una subida muy vertical, después tiene correcciones bastante verticales. Zona importante, nos metemos a un 4 horas y lo delimitamos quizá un poquito más. Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? La zona de los 2.320 dólares. Si la perdemos, podríamos tener ya una primera caída hasta los 2.260 y podríamos seguir cayendo hasta los 2.200. ¿De acuerdo? Así que bueno, nos quedamos de momento en diario y vamos a ir siguiéndolo. ¿De acuerdo? Por otro lado, la plata, exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? La plata está haciendo exactamente lo mismo. Nos alejamos un poco más. Vamos a marcarlo entero. Y era algo, ya lo comentamos hace ya unas semanas, la subida que iba a tener, pero que a partir de estos niveles habría un rechazo claro, ¿de acuerdo? O sea, teníamos aquí una zona que ha evitado que suba después del 2020-21. Era una zona donde, bueno, pues si alguien ha metido cortos estaba bastante bien, ¿vale? Y íbamos a ver un rechazo importante. Veníamos de una subida también muy vertical y la plata iba a tener ahí algún momento de descanso. Pese a ello, seguimos en tendencia alcista. Lo que pasa que tendremos una corrección importante.
hasta más o menos aquí tenemos algunas zonas interesantes que podríamos ver una caída hasta la zona de los 25-26 dólares, ¿de acuerdo? Es muy probable que siga cayendo, ya que en síntomas de RSI también ha perdido la tendencia y todavía marca que podría limpiarse un poquito más el gráfico a la baja. Así que bueno, no me extrañaría nada, ¿vale? Que coincida esto más o menos con la zona del 50-61,8, fijaros. Así que una caída todavía a estos niveles sería bastante razonable. Por otro lado, el índice del dólar está de momento aguantando en esta parte superior. Vamos a ir viendo qué es lo que acaba haciendo, ¿de acuerdo? Pero bueno, venimos de una tendencia claramente alcista. La noticia de esa impresión masiva de dinero como estímulo no es positiva, ¿de acuerdo? No es positiva porque al final ya sabéis que eso va a devaluar más aún la moneda del dólar. Así que veremos a ver cómo se va moviendo, ¿vale? Cómo se va moviendo. De momento tenemos aquí una zona importante de soporte. En el caso de que el dólar quisiese corregir, que también venimos de un movimiento bastante vertical, podría ser algo sano, algún tipo de corrección para luego un ataque a la zona de máximos de los 107. Veremos a ver cómo acaba moviéndose, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo cómo avanza, pero ya os digo que a largo plazo la noticia del estímulo no es positiva. Quizá podríamos plantear algo tal que así, a priori, ¿de acuerdo? Y luego un nuevo ataque a la parte alta. Veremos a ver. Por otro lado, en el caso del euro, perdimos la zona, disculpa, perdimos la zona del soporte. Podríamos estar haciendo ahora mismo un posible pullback o un tanteamiento de pullback para después seguir cayendo, ¿de acuerdo? Fijaros, tenemos una tendencia, podríamos subir un poquito más, que esto es lo que me marca, pero a priori el mercado pues, me marcaba una estructura bastante importante, la decisión de bajar los tipos de interés va a debilitar el euro a corto plazo, ¿no? O sea que, bueno, deberíamos de seguirle pensando en una caída. En el caso de que subiese un poquito más, personalmente sí que me volvería a meter en corto, ahora mismo estaría esperando más o menos este tipo de posicionamiento. ¿Vale? Por estos niveles, quizá le podría plantear algún tipo de corto con un stop loss ceñidito y esperar una caída importante hasta la zona del soporte inferior. Riesgo-beneficio será una entrada bastante importante, bastante curiosa, así que veremos a ver, ¿no? A nivel técnico también es una operativa bastante buena. Vamos a ver si nos da la entrada. En el caso del VIX, ¿vale? Lo que se ha estado comentando estos días y lo vamos a ver ahora. El mercado hizo un tanteamiento de llegar a la parte superior, por eso vimos esa gran caída en el SP 500. Es la primera vez en 2 años que salimos de una tendencia bajista en la volatilidad, por lo tanto estaríamos haciendo un pullback, ¿vale? Y ese pullback a priori es para volver a subir posteriormente. O sea, esta caída podríamos tenerla un poquito más, pero lo normal es que esto vuelva a tirar para arriba. ¿Eso qué me está provocando o me va a provocar? Bueno, pues mi idea es que el mercado ahora mismo, después de esta caída, lo normal, vamos a irlo viendo poco a poco, lo normal es que tengamos una primera corrección, un primer rebote. Fijaros, en el primer 61,8% ya teníamos una vela de rechazo y ahora con la envolvente un primer rebote. ¿De acuerdo? Coincide con esa relajación en el VIX este posible rebote, pero acordaros de que el VIX está en un movimiento alcista que ha roto una tendencia a la baja, por lo tanto, lo más probable sería un nuevo repunte en la volatilidad y ese nuevo repunte para mí personalmente creo que va a volver a venir con una caída más importante en el SP 500, que este sí nos coincida con la última gran subida, la zona ya del 50-61,8, la zona de los 4.700-4.800 puntos. O sea, a priori yo calculo que esto puede suceder algo tal que así, ¿de acuerdo? Esto podría hacer algo tal que así o incluso un poquito más abajo esta zona que aquí tenemos que podemos ver, ¿no? Que como hay liquidez. Entonces, yo creo que el mercado nos va a tener un movimiento de corrección en A, B, C, ¿de acuerdo? Tendríamos el primer impulso, A, B y C. Veremos a ver si acaba sucediendo. Este rebote al alza tendremos que tener muy controlado a la volatilidad, ¿de acuerdo? Porque podría frenar por estos niveles y empezar a repuntar. Este movimiento al alza podríamos verle también en un movimiento de Fibonacci que podría subir, como podéis ver, hasta los 5.100 puntos, que coincide más o menos con el 50-61,8% de Fibonacci y a partir de ahí podríamos ver un desplome de nuevo en los mercados. Veremos a ver, ¿de acuerdo?, cómo va sucediendo. ¿De acuerdo? Veremos a ver cómo va sucediendo. No tiene por qué pasar esto.
Es cierto que por regla general a nivel técnico, lo normal después de romper ya un movimiento correctivo, ¿de acuerdo? Que sería, perdón, una diagonal, ¿no? Una primera diagonal, es ver un movimiento correctivo importante, ¿de acuerdo? Pero vamos a ir viendo cómo sucede, ¿no? Si esto al final empezase a subir, bueno, pues veríamos a ver. Pero bueno, a priori, mi primera idea es esta, ¿vale? Mi primer escenario empieza a ser este, ¿de acuerdo? Vamos a ir viéndolo. En el caso del Nasdaq, contemplo exactamente lo mismo. Creo que a partir de aquí vamos a ver un rebote. Este rebote podríamos verle más o menos hasta esta zona que tenemos en estos niveles de aquí, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, creo que el mercado debería de meter una caída por lo menos hasta la parte inferior de la tendencia alcista, ¿de acuerdo? Esta tendencia que llevamos ya de todo el 2023, ¿de acuerdo? Así que bueno, veremos a ver cómo avanza. Si os dais cuenta también, este movimiento encaja con la zona del 50-61,8%, o sea, si el mercado llega aquí, a partir de aquí habría que empezar a comprar largo para un movimiento importante al alza. O sea, a priori, para mí este es el escenario que a día de hoy contemplo, ¿no? Por supuesto, necesito más velas, más avance, más noticias, pero ahora mismo con lo que tengo, este es el escenario que yo contemplo. En el caso del Nasdaq, perdón, en el caso del Russell 2000, este ya está metiendo, lo vimos aquí, una mecha espectacular y una vela envolvente en el 50%, ¿de acuerdo? Veremos a ver cómo acaba haciendo, si puede subir, puede volver a caer en estos niveles o incluso un poquito más. Pero bueno, vamos a ir viendo, ¿no? Está claro que si el SP 500 y el Nasdaq pierden sus niveles clave, es decir, estas zonas, el Russell 2000 perfectamente podría también irse abajo. Una entrada muy buena que hemos tenido aquí en el IBEX 35, que es la que os hemos comentado en el canal gratuito de Telegram, de WhatsApp, perdón, es esta entrada que tenemos aquí, ¿no? La estructura que os lo pasé en directo y era este hombro, cabeza, hombro invertido, ¿de acuerdo? Hombro izquierdo, cabeza, hombro y la neckline. ¿De acuerdo? Lo que nos marcaba era un ataque a la zona de los 10.950 puntos que os avisé y ha salido en profit, ha salido una entrada bastante buena, ¿de acuerdo? Una entrada muy buena con riesgo-beneficio, ¿vale? Hemos entrado, recordar que la entrada se ha hecho exactamente en el hombro derecho, en la creación del hombro derecho que ha sido en este punto en concreto, ¿de acuerdo? Aquí ya se ha metido un largo, ¿vale? Stop loss ceñidito y el que haya dejado correr la entrada es espectacular, ¿de acuerdo? Así que nada, de momento ese es el movimiento que hemos pillado en el IBEX 35. Estas estructuras en el IBEX 35 funcionan muy bien, ¿de acuerdo? Funcionan muy bien. En rango diario, bueno, pues podemos ir viendo cómo ya tenemos, al igual que hemos tenido una caída muy vertical, una recuperación igualmente de vertical, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ir viendo? Bueno, pues vamos a ver, porque si los mercados americanos, el movimiento que tienen es aparentemente algo, un rebote antes de una nueva caída, el IBEX 35 debería hacer algo similar, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cómo se comporta por aquí, porque podríamos ver esta estructura y esto me marcaría ya una caída importante hasta la zona de los 10.000 puntos. Si marcamos la tendencia general en el IBEX 35, podemos ver cómo tenemos aquí un movimiento claramente alcista, ¿de acuerdo? En el que podríamos ver, ¿no?, una caída, algo tal que así, un movimiento también en A, B y C, y a partir de aquí volver a cargar posiciones en el largo plazo. Entonces, hay que ir viendo el comportamiento que tiene estos días, estas semanas, ¿vale? Porque la recuperación ha sido muy vertical. ¿De acuerdo? Pero ahora lo que tenemos que ver es qué comportamiento empieza a tener por aquí, porque si aquí empezamos a tener un rechazo, es muy probable que la diagonal secundaria sea rota y veamos una fase correctiva un poquito más severa. A priori, el movimiento que tenemos es una fase hasta el 50%. Si el mercado empezase a romper ciertos niveles, cogeríamos todo el impulso y aquí podemos ver ya movimientos hasta el 50%, podríamos hablar ya de caídas hasta estos niveles y a partir de aquí cargar ya en el largo plazo otra vez posiciones, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a ir viendo cómo avanza. En el caso del índice alemán, del DAX, hemos hecho una falsa ruptura. Todavía, si os dais cuenta, no ha recuperado exactamente igual que el IBEX 35. Vamos a ver si hace lo mismo, porque habría que tener mucho cuidado. Si sube y no supera el máximo, podríamos estar formando una pequeña fase de distribución y este tipo de estructuras, lo que nos ha pasado en Japón, provoca un pequeño desplome en el mercado, pese a que seguimos en una tendencia alcista. ¿Vale? Mirad, aquí lo que comentamos en Japón, ¿no? Estructura de distribución y a priori ya hemos tenido una primera fase correctiva. Lo que pasa es que en este caso todavía no hemos roto ningún tipo de diagonal.
en el caso del IBEX o en el caso del DAX, sí que rompería esas diagonales, ¿no? Vamos a ir viendo cómo avanza. Podríamos ver un pullback todavía un poquito al alza y a partir de ahí a lo mejor veríamos un nuevo ataque a la parte baja. Pero de momento, como no hemos roto la diagonal, podríamos ver un nuevo ataque a la parte alta, ¿no? Quería ver Nvidia porque esta os la comenté el otro día. Teníamos aquí esa fase de distribución tipo hombro, cabeza, hombro. Esa fase ya ha metido un impulso a la baja importante. Podríamos ver un pullback, que es lo que estamos viendo, ¿no? Ese posible movimiento alcista en los mercados y una nueva parte a la baja, ¿vale? Que, bueno, pues meta presión también en esos índices americanos. Por ir acabando ya, el Bitcoin, comentamos que si perforaba estos niveles se iba a los 50 y pico mil, 50 mil. Pero lo que comentaba al principio del análisis, ese nuevo posible paquete de estímulo de 100.000 millones de Estados Unidos con la depreciación del dólar que va a suponer, va a favorecer mucho al Bitcoin. Así que hay que ver porque a lo mejor el comportamiento que tiene empieza a ser más alcista, ¿de acuerdo? Todavía no he cargado posiciones porque yo es verdad que estaba esperando a que caiga por aquí para volver a comprar, porque soy de las personas que confían que Bitcoin a largo plazo va a dar muy, muy buenos resultados, pese a que ya los está dando, por supuesto. Pero bueno, espero cargar posiciones si baja de nuevo, ¿vale? Y sí que plantearía escenarios de largos, a priori. ¿Vale? Con el nuevo dato a nivel económico, ¿vale? Para mí, este activo con el nuevo dato de estímulo debería de revalorizarse bastante. Pese a ello, si viésemos una fase correctiva, creo que sería una oportunidad espectacular de cargar este activo, ¿de acuerdo? Así que bueno, a priori, este sería el análisis y la visión que tengo para estos días. Vamos a ir viendo cómo avanza. Por último, simplemente quería enseñaros la idea que tengo del NatGas. ¿Vale? Con la posible tensión que hay y demás, hemos tenido un movimiento a la baja terrible, hemos llegado a una zona de soporte histórico, ¿de acuerdo? Y una formación que empezamos a tener tipo triangular. Por lo tanto, no sería de extrañar que si pierde esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Rompe la parte alta, podríamos ver una proyección importante hasta la zona de los 2,2, ¿de acuerdo? Que coincidiría con esta zona que tenemos aquí de soportes. ¿De acuerdo? Y este activo podría dar también muy buenos beneficios, ya que mueve bastante dinero y los puntos se cotizan bastante. ¿De acuerdo? Dicho esto, espero que os haya servido de ayuda, que tengáis muy buena semana y el domingo vamos con otro análisis.